Las entrevistas con los protagonistas del momento están siempre activas en Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica, auténtico periodismo de vanguardia. Bien, gente, estamos aquí en Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica y vamos a hablar de una fecha muy puntual que se acerca en este mes de mayo, que tiene que ver justamente con la cuestión de la revolución, pero la revolución de mayo vista y analizada a través de un historiador, de un hombre que realmente conoce del tema, como lo es el querido Patricio Lons, que ya lo tenemos en línea directa aquí en Galáctica, Radio y Televisión, para hablar justamente de esta cuestión, ¿no? El tema de la revolución de mayo. Libertad, libertad o dependencia. Querido Patricio, ¿cómo estás? Un gusto verte y saludarte. ¿Cómo estás? De veras. Hace bastante tiempo que estábamos ahí medio como desconectados, pero es cierto. Me tenés olvidado, ¿eh? Sí, ¿me escuchás bien vos? ¿Me ves si nos escuchás bien? Bueno, igualmente nosotros aquí, igual la teleaudiencia de Galáctica. ¿Te gustó el título? Sí, sí, pues es el tema que hay que discutir, ¿viste? Claro. Entonces que ya hay una imagen de la gente de que la revolución fue digamos, un grito de independencia popular después de 3 yugos de dominio español. Nada de eso es cierto. ¿Y cómo es la historia? A ver. Bueno, primero la revolución se hace en nombre del rey. ¿Y por qué se hace en nombre del rey? A ver. Porque si no la gente los mataba. A ver, mañana supongamos que Neuquén dice, no, ahora que tenemos vaca muerta, ¿por qué tenemos que pagar regalías a Buenos Aires? Nos independizamos, hacemos un reino mapuche, viste que hay movimiento indigenista, hacemos un reino mapuche, nos separamos. Presumo que quiero creer que todas las fuerzas, la gente misma de Neuquén se va a negar, y que todas las fuerzas armadas y seguridad irán a tratar de contener una situación de ese tipo, ¿no? Lo digo porque estoy seguro que hay gente que está pensando en hacer esas cosas, ¿no? La Patagonia está en riesgo. Bueno, la gente se sentía identificada, a ver, no con conceptos de patria, Estado, nación, que eran conceptos inexistentes en aquel momento. La gente se identificaba por la pertenencia a la corona y a la religión. Eso era la identidad, no existía el gentilicio. Yo le decía a un tipo, usted chileno, uruguayo o argentino te iba a mirar. Es más, si en el año 1800 vos a San Martín, que estaba en España, peleando como oficial del ejército del rey, usted es argentino y San Martín te hubiera mirado diciendo, ¿qué cuerno está hablando este tipo? Usted te va a decir, usted se refiere a La Plata, que hay más arriba en el Potosí, esa es tierra argentina, ¿no? Incluso algunos le decían el Potosí, el reino argentino, pero no con concepto de gentilicio, sino con concepto de característica, es decir, bueno, acá se produce plata. Creo que todos sabemos que argentum es plata en latín, ¿no es cierto? Bueno, entonces te hubiera dicho que no. De hecho, vos sabés que San Martín, el 85% de las veces que combatió en batallas, lo hizo con uniforme español. Mira. Es considerado un oficial español. De hecho, ahora, estos temas que vos estás planteando no son muy conocidos o no son muy hablados, ¿no? O sea, no son hablados, pero digamos, se sabe. Por ejemplo, yo tengo la partida de bautismo de la hija de San Martín y la bautizó 50 días después de la declaración de independencia, nació en Mendoza y dice nacionalidad española, le pone. Mira. La declaración no hay una declaración de la independencia de la República Argentina, hay una declaración de la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica y no está delimitado bien. Por ejemplo, la Patagonia no aparece, el litoral no aparece, la banda oriental, el Paraguay no aparece, ¿no es cierto? Entonces, Patricio, ¿cuál era la idea? Mantener la hispanidad en su conjunto, en todo el territorio. La gente se sentía identificada con eso. Por eso cuando se producen las invasiones inglesas, cuando Jean Beaufort se rinde, la gente los quería matar a todos, decían a cuchillo. Inés tuvo que calmar a la gente. Y decía, ya tenemos un rey, ¿para qué queremos otro? Encima un rey hereje, un rey anglicano. Era impensable. Pero los ingleses habían ido metiendo gente acá. Está la familia O'Gorman, los Thompson, los Burke, que en el fondo eran todos agentes, de una manera u otra trabajaban por los intereses británicos, ¿no es cierto? Entonces vos por eso vas a ver que algunos dicen que cuando se produjeron las invasiones inglesas eran invasores para uno e invitados para otros, ¿viste? Otros estaban muy contentos, ¿no? Con que viniesen. Pero la gente no tenía ningún tipo de identificación, el hombre común. Por eso, si te fijas, la revolución la organizan comerciantes
una burguesía de comerciantes contrabandistas. Incluso algunos eran traficantes de esclavos, Pedro. Traficantes de esclavos. Una cosa de locos, ¿no? Es un secuestrador de gente que agarra un tipo, lo secuestra y lo vende. La piratería, podríamos decir, en otra dimensión de aquellos tiempos, ¿no? Como hoy existe la piratería oculta con el tema de la alta corrupción que vemos, en aquel momento también existía viéndola desde otra órbita de alguna forma, ¿no? Sí, sería como hoy los piratas del asfalto, claro, así. Pero sí. Y de hecho vos ves que la revolución de mayo, los tipos dicen que se hace nombre del rey para no asustar a la gente, pero ellos mismos no estaban, ellos querían romper todo, unirse con Inglaterra y si es posible convertir estas tierras en colonia inglesa. ¿Cierto? Mirá, Alexander Gillespie, uno de los militares ingleses que actuaron en las invasiones inglesas, dice, ¿no?, en su memoria sobre Buenos Aires, que la mitad de los miembros de la Junta del 25 eran agentes ingleses. Qué barro. Pero los tenés incluso antes, ¿eh? Tenés en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. Como que ya estaban infiltrados de alguna manera. Y había un inglés que se llama Augustine Wright. Claro. Y que el tipo opinó y votó en el Cabildo del 22 de mayo cuando no se le permitía votar a auténticos criollos, porque estaban los matones de French y Beruti, eran dos matones con un montón. No dejaban entrar a mucha gente, hubo mucha gente que fue llamada para opinar, eran 450 invitaciones y hubo gente que no pudo entrar. Mirá. Pero mucha, ¿eh? Entraron los que ya estaban arreglados con el tema revolucionario, ¿no? Sí. Entonces, ¿y por qué los ingleses querían acá hacer como una semi-revolución? A ver. Porque querían debilitar España, pero no querían que estas tierras rompiesen con España. ¿Por qué? Porque si rompían con España con la ayuda de Inglaterra, eso le iba a generar problemas a Inglaterra con España. Y en ese momento Inglaterra y España estaban aliadas contra Napoleón. Los reyes de ese entonces tenían una buena relación, aparentemente. Sí, la gente. ¿Y vos crees que pueden haber negociado, pueden haber transado algo en aquellos tiempos lejanos, justamente por una cuestión de conveniencia, como se da en la actualidad, por ejemplo, en estos encuentros que tiene Donald Trump con Xi Jinping, con Vladimir Putin, que bueno, muestran una cosa y que después en el fondo vemos otra cuestión totalmente distinta, donde está mezclada una alta cuestión de los temas graves que vivimos hace décadas con la cuestión de la alta corrupción y los grupos monopolios que van, digamos, rearmando sus grandes negociados? Bueno, justamente acá había comerciantes que querían organizar el libre comercio con Gran Bretaña y nada más. Porque vos fíjate que se produce una apertura de comercio con Gran Bretaña y porque los ingleses decían, no, acá tiene que haber libre comercio. Y muchos de los revolucionarios estaban con esa idea, ¿no? Mariano Moreno también. Sí. Pero no era libre comercio, bueno, vamos a competir todos. No, era libre comercio con Inglaterra. Claro. Con lo cual se pasa de un monopolio que no era tan chico. El monopolio español te permitía competir desde Carmen de Patagones hasta California y desde Filipinas hasta el Reino de Nápoles o Sicilia. Y además la moneda nuestra era la que se acuñaba en el Alto Perú y también en México. El real de A8 era la moneda imperante en el mundo. El 50% del circulante mundial era esta moneda de plata que se acuñaba o acá en el Potosí o en México. Entonces teníamos un dominio del comercio mundial muy grande. Los ingleses querían sacarnos, digamos, romper ese comercio. Entonces, a veces, qué sé yo, ahora, ¿cómo lo podían hacer? Porque ellos podían ofrecer hasta más dinero, pero dinero que de mentira, porque la libra esterlina no se comparaba con la moneda de plata. Hay que ver. Pero los cómplices de ellos acá, si lograban romper todo, iban a terminar siendo importadores y exportadores de productos británicos y de exportación hacia Inglaterra, a importación desde Inglaterra, y sabían que la libra esterlina se iba a terminar imponiendo, porque si rompían el Imperio Español, la moneda de plata iba a desaparecer. Ahora, de alguna manera esto, Patricio, el robo para la corona viene de muchas décadas, o sea, desde aquel momento no ha variado mucho, ¿no? No te entendí, repetime, por favor. Que el robo para la corona, te decía que por esto que vos estás planteando, ya viene de larga data, que nunca se ha podido, digamos, reformular esta cuestión de alguna manera. No, acá existía el juicio de residencia. Y entonces, acá, tanto el virrey como a los altos funcionarios terminaban su gestión y se los enjuiciaba. Donde estaba casi como si fuese invertida la carga de la prueba. El funcionario tenía que demostrar que había hecho un gobierno honesto.
Y a veces algunos eran sancionados no por deshonestos, porque era raro encontrar actos de deshonestidad en los muy, muy altos niveles. A veces eran medio como sancionados o mandados a un segundo cargo por no haber sido muy eficientes, pero por latrocinio. No, Yo creo que para juntar todo, digamos, la corrupción del puerto de Buenos Aires desde Juan de Garay hasta 1810, toda sumada debe ser la cuarta parte de la gestión de un intendente del conurbano bonaerense. La pucha. 4 años, y nada. Nada. Y además, o sea que había un control bastante estricto, o sea, todo lo contrario que a lo que se supone. Los controles, a su vez, tenían otros controles, había como controles superpuestos. Entonces, la idea de meter. Pero además, ojo, Pedro, también había un concepto del honor. Claro. Que el quedar manchado. Claro. Quedar manchado, que tu nombre quede manchado, significaba que tus hijos ya socialmente iban a ser rechazados, incluso para casamientos y para cuestiones sociales y demás. El honor era algo que se cuidaba muchísimo. Respetar el apellido, el honor, claro, totalmente. Ahora, ¿cómo se fue perdiendo eso, no? El español, viste, acá hay dos modelos. Está el imperialismo, que es extractivista, que es el imperialismo holandés, el inglés y el francés. Pero el inglés fue el peor de todos. Que es extractivista. Entran en una zona, fíjate que lo que eran las colonias inglesas en Estados Unidos, eran costeras. Las 13 colonias eran costeros. Los tipos corrían al indio hacia afuera y establecían un límite. No lo integraban. España se metía a tierra adentro e integraba civilizaciones. Los españoles, después de haber derrotado a los musulmanes, se lanzaron a descubrir el mundo, conquistarlo, llevar su gente, o sea, colonizar en el buen sentido, y evangelizar y civilizar. Algo parecido a lo que hicieron los jesuitas en algunas provincias, ¿no? Cuando decís civilizar, hacer ciudad, hacer acueducto. Entonces, ¿y qué hacían con el oro y la plata? Hacían la ciudad, hacían el acueducto. España hizo 1000 hospitales, para que te des una idea, acá en América. 32 universidades, 14 colegios mayores. Hizo una obra gigantesca en América. Todo eso hay que pagarlo. Los impuestos acá eran muy bajos, eran alrededor del 10% para manejar toda la administración local. Algunos pagaban el 11,5% porque eran financistas de hospitales o de cuestiones de ese tipo. Y después de la plata, lo que se iba a España era el quinto real. De la explotación de plata, el 20% se iba a España. Mira. Pero después de lo demás, el 80% queda acá, y de los impuestos locales todo quedaba acá. Y a veces ese 20% se reducía al 10, al 7, al 4, si había necesidades acá para sostener cuestiones en América. Entonces, pero eso nos permitía tener un rey y nos permitía tener una unidad. Desde ahí, ¿ves? Desde pueblos originarios. Bueno, los indígenas del sur reconocían al rey de España como su soberano, y el rey de España le reconocía a los indígenas su propiedad sobre sus tierras. O sea que había un respeto, como vos lo decís, y una integración real, no era ficticia. Claro, y ojo, y esto llegaba hasta lo que hoy es el estado de California, Texas, Nevada, Arizona, Florida, y cruzando el Pacífico hasta Filipinas. Y cruzando el Atlántico y metiendo entre el Mediterráneo, la moneda nuestra, hasta el reino de Nápoles o Sicilia, que era como un reino hermano de España, ¿cierto? Claro. Entonces, había un sentido de unidad y de pertenencia muy, muy grande. Entonces, cuando decía, bueno, monopolio, a ver, veamos, porque nosotros comercializamos con China, con India, con Japón, con Persia. Hasta con Persia. Que Persia tenía todos estos países tenían intercalada su economía con Hispanoamérica. De hecho, les permitió, por ejemplo, tener una moneda de plata que ellos necesitaban tener una moneda verdadera. A la India, a China se la salvó de la muerte por hambruna, gracias a España, de la muerte por la viruela, gracias a la expedición Balmis de vacunación que hizo el rey Carlos IV, y también le salvaron de otro tema de pérdida demográfica, gracias al intercambio que los chinos pudieron hacer con todo el mundo, y gracias a que tuvieron una moneda para desarrollar su economía. Entonces, China tenía muy integrada, pero la India también, y Persia
nos compraba armamento porque ellos tenían siempre problemas con los otomanos, con el Imperio Otomano. Claro. Y nos vendían seda, digamos, seda, porcelanas. O sea que había un intercambio bastante fluido. Sí, la primera globalización del mundo la hizo España. Mirá. Buenos Aires tenía una cámara de comercio con Filipinas. Qué bárbaro. No idea. Increíble. Bueno, todo eso se desconoce. Ahí tenés la Recoba. Y la Recoba era el shopping o el mall de la época en Buenos Aires, que a algún idiota se le ocurrió que había que tirarla abajo, ¿no es cierto? Pero el intercambio era enorme. Mira, para que te des una idea, ¿te acordás de la batalla de Lepanto, 1571? Sí. Bueno, los persas, que eran musulmanes, celebraron el triunfo cristiano de España sobre los turcos. Ellos tenían buena relación con la España católica y mala relación con el Imperio Otomano, que era musulmán como ellos. ¿Cierto? ¿Y qué fue lo que aconteció que se fue desintegrando todo eso, Patricio? ¿Qué fue lo que pasó, qué sucedió que se fue desintegrando ese nivel de cooperación, de intercambio comercial que de alguna manera hubiese fortalecido a la hispanidad justamente en América, ¿no? O sea, toda esta infiltración que se fue dando de otros intereses fue destruyendo este nexo que existió en su momento y que era de tanta importancia. Bueno, vino la revolución del 25 de mayo, que fue un golpe de Estado. A ver, Alexander Gillespie, uno de los invasores de Buenos Aires, cuando vio la lista años después de los miembros de la Junta, dice, pero la mitad de los miembros de esta Junta son agentes nuestros. El 22 de mayo, Augustin Wright, un inglés, estuvo votando en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, cuando no podían votar criollos. A ver, ¿qué estamos hablando? De que los ingleses... Había 5 buques ingleses en el Río de la Plata para impulsar la revolución, pero, ojo, sin permiso de independizarse. No se podían independizar. ¿Por qué? Porque ellos todavía tenían un problema con Napoleón. Entonces no podían quedar mal con España. Viste que el ejército inglés estaba en España apoyando a los españoles contra Napoleón. Pero los ingleses, además de pelear contra Napoleón, cada vez que entraron a una ciudad trataban de romper alguna industria que fuese competidora de ellos, con una industria británica. Claro. Destrozaron industrias los ingleses. Entraron a una fábrica, la demolían. O sea, no, porque si vuelven los franceses para que no la tomen. Mira. Si los franceses están yendo. En un momento los españoles se enfrentaron a los ingleses, porque la ayuda de ustedes es una ayuda envenenada. Entonces, los ingleses no podían lograr un dominio mundial, aunque ya tenían dominio en el mar. Sí. Lo tienen desde Trafalgar, no es que lo habían tenido todo el siglo XVIII. En el siglo XVIII, la cantidad de derrotas navales que Inglaterra tuvo con España son enormes. España derrotó a los ingleses durante los siglos XVI, XVII, XVIII en numerosas oportunidades. Los ingleses vencen a España en el cine, en la película que hacen, pero después en la realidad. Nada que ver. Hasta en Pirata del Caribe, ahí fueron honestos y dijeron que los españoles le dan una paliza terrible tremenda, a los piratas ingleses. Hay varios videos, es una serie que curiosamente tiene algunas cosas de honestidad histórica. Bueno, vino la revolución y luego vino la independencia, que fue una secesión. ¿Y por qué te digo secesión? Porque en realidad vos, para independizarte tendrías que haber tenido existencia previa antes. Y las tierras de América no tenían una entidad preexistente a la llegada de España. Es decir, no hubo una República Argentina a la cual llegó España. No, estas eran tierras semi vacías, con tribus dispersas, que no tenían concepción ni de Estado, ni de patria, ni de nación, ni siquiera de propiedad. Muchas eran nómades. Y incluso te digo más, una tribu de charrúas en lo que luego fue la banda oriental, no tenía ni idea que existían los huiliches en el sur de Chile, los aztecas en México, qué increíble, o los apaches o los sioux. ¿No es cierto? No había una concepción de continental, ni siquiera tenían idea que estaban en un mismo continente, que ese continente estaba separado de otro continente, que había otros continentes en el mundo. Y de ahí algunas tradiciones orales en algunos pueblos, de haber llegado por el estrecho de Bering o la Polinesia. De hecho, vos notás, hay genética similar en pueblos asiáticos con algunas tribus, hay palabras similares del chino en varias de las lenguas amerindias. Pero no había una tradición concreta. Dice, bueno, vinimos hace 5.000 o 10.000 años cruzando el estrecho de Bering. No había una idea de eso.
Y te digo, había poca gente. El continente americano, si había 14 millones de indios, es mucho. Mirá. O sea que este sistema de destrucción, de robo, de toma de parte de los intereses británicos viene de larga data, ¿no? O sea, todo lo contrario a lo que pasó el primer plan el de ellos proceso de de disparidad en la región, ¿no? En 1711 ellos publican en Londres, se publica un libro que dice Una propuesta para humillar a España, Sí. que vos lo lees y es el plan de independencia. Ajá. Entonces, vos pensás que 70 de los revolucionarios americanos, desde México hasta acá, ¿no? Desde Chile hasta donde encuentres, hasta Buenos Aires, 70 pasaron primero por Londres. Que era casualidad que todo se le da por hacer turismo en Londres, claro. O iban a hacer un curso de ciencia política acelerada con la gente del Foreign Office. Sí. Y además le metió una idea liberal, no, que el libre cambio va a ser bueno. El libre cambio era para desplazar nuestra moneda y meterse ellos con su moneda. El resultado que fue, vos tenías una moneda que era la misma de acá hasta México, la misma de Filipinas hasta Madrid. Bueno, cuando te independizaste, tu moneda es una, la de Chile es otra, la de Perú es otra, la de la Gran Colombia es otra. La Gran Colombia se separa luego en Ecuador, Colombia y Venezuela. Luego Colombia se separa entre Colombia y Panamá. Y Nicaragua y la República Centroamericana se parte en 5. Y a partir de estas 20 monedas sin destino y sin capacidad de tener dominio de los mercados mundiales. Entonces ya esa moneda no servía a nada. Claro. O sea que de alguna manera hubo una intencionalidad de destruir lo que era el intercambio comercial para no permitir el fortalecimiento de los países hispanoparlantes, ¿no? O sea, concretamente, uno de los temas más preocupantes que lo estamos viendo de alguna manera hoy, de otra manera, pero que refleja lo que está pasando en este 2026, en este contexto internacional, ¿no? Y fíjate que nuestros pueblos hispanos siguen siendo productores de materia prima. Claro. Cada vez que le queremos agregar valor a algo, te tumban. Yo me acuerdo, se apoderan indebidamente de todas las riquezas territoriales. Claramente es así, ¿no? ¿Te acuerdas del proyecto del Cóndor 2? Sí, bueno, un tema. El Cóndor 2 era para poner satélite de baja altura. Claro. Íbamos a ser parte del gran negocio de la comunicación satelital. Lo destruyeron totalmente, lo desarmaron, ¿no? O sea, parte de esa gente está trabajando en Brasil, en compañías como Embraer. Fíjate vos cómo hemos perdido nosotros la noción de lo que pasaba realmente, ¿no? Ahora, evidentemente, estimado Patricio, los gobernantes nunca han sido nacionalistas, nunca han querido a su propia patria, nunca la han respetado y no han valorado el esfuerzo y el desarrollo tecnológico que ya viene siendo bastardeado hace décadas, ¿no? La Argentina es un claro ejemplo de esto, la destrucción permanente, ¿no? De esos desarrollos que podrían haber fortalecido y haber puesto a la Argentina en otro contexto internacional. Mirá dónde estamos hoy, ¿no? O sea, con deudas impresionantes durante décadas y un aprovechamiento vergonzoso. Mirá Chile que había logrado en algún momento un modelo de desarrollo más o menos interesante, a partir de Bachelet lo empezaron a demoler de a poco. De los cuatro costados, claro. A los jóvenes chilenos le meten ideología, decir, pero pará, acá nuestros intereses. Mirá, Chile cuando tuvo en su momento, ellos tenían una fábrica de armas importante, se llama Cardoen, y los tipos desarrollaron un helicóptero de combate, que iba a costar, no sé, la 1/4 del helicóptero Apache de los norteamericanos. Sí. Y los yanquis le dijeron, no, no puedes fabricar eso. Te cortamos la importación de vinos. ¿Viste? ¿Te acordás del escándalo con 2 uvas chilenas que decían que estaban envenenadas? Todo un cuento chino. Sí. Y ahí le cortaron, le amenazaron con cerrar el presionan, los apretan por todos lados. Claro. Claro, ¿viste? Ahora, estamos desunidos. Si estuviéramos unidos, poner Sudamérica fuese un solo país, Centroamérica y México un solo país, de golpe podíamos compartir la misma moneda y de golpe decir, mira, no vamos a competir contra tu helicóptero Apache, vamos a hacer un helicóptero de consumo nuestro. Claro. O con otro tipo de elementos, de herramientas, ¿no? O de productos. Pero además tendríamos capacidad de meter nuestros productos en África y en Asia. Claro. Y además hubiéramos mantenido, ¿sabes qué? Porque acá cuando hicieron la independencia, le dijeron, che, a ver, ¿por qué tenemos que ser varios países? ¿Por qué San Martín se pelea con Bolivia? Y dice, no, al final Perú es una cosa, y Perú luego pierde Bolivia, y luego pierde el desierto de Atacama, y se pierde el Ecuador, y se va perdiendo y perdiendo.
¿Por qué no dijeron vamos a mantener un banco central común para toda América? No tuvieron ni idea. Mira, ahora, esto falla a partir del tema del Mercosur. Nunca se logró concretar una unión de los países sudamericanos como para fortalecer esa estructura y lograr un comercio internacional que beneficie a todos los países de la región. O sea, evidentemente, ¿qué pasó? No hubo ningún dirigente, no hubo ningún mandatario, ningún político en la región que intentó unificar esta alternativa que hubiese fortalecido tremendamente a todos los países de Latinoamérica. O sea, hay una falla gravísima ahí en ese sentido, ¿no? Una deuda muy fuerte con la propia población, que siempre ha respaldado estos cambios políticos que se han venido dando, pero que nunca ha tenido un mínimo beneficio de ningún tipo, ¿no? Bueno, primero acordate que es Hispanoamérica. Lo de Latinoamérica lo inventaron los franceses, claro, y luego las agencias de noticias norteamericanas e inglesas para quitarnos identidad. Somos Hispanoamérica. Fíjate que no hemos tenido gobiernos que dijeran, bueno, a ver, ¿en qué podemos ser eficientes? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? ¿Cómo hacer negocios con nuestros países vecinos para ir desarrollando proyectos comunes e ir emparejando nuestras economías para que algún día nuestras monedas se asemejen y un día decir, bueno, listo, tenemos una moneda común? Porque con una moneda fuerte y común, no solo te manejas en todo el continente. Claro. Otra hubiese sido la historia, totalmente distinta, claro. Sino que además te la empiezan a aceptar en el mundo. Porque vos decís que el yuan chino, pero el yuan chino en algunos lugares ya te lo aceptan, ¿cierto? El problema que tiene Estados Unidos es la desdolarización del mundo. Si el mundo dice, che, mira, la verdad que tu moneda está sostenida sobre emisión, y luego ustedes se imponen a balazos y eso no tiene respaldo, y los bonos del Tesoro norteamericano se vienen a pique. Yo creo que es un problema para Estados Unidos, ¿no es cierto? Hay alguien que sepa de finanzas, podrá explicarlo con más detalle. Con más claridad, claro. Sería un problema, pero una moneda de valor legítimo hispanoamericana, donde tenemos 450 millones, a ver, Brasil se sumaría a ese proyecto, seríamos 650 millones, y tendría posiblemente una participación del mercado como el euro. Otra sería la historia, ¿no? Evidentemente, claro, hay una falencia muy grave allí. Con nuestra moneda te la aceptarían, claro, porque tendría valor real, si vos claro, estás con euros mucho más fuerte. Estados Unidos, vas a una casa de cambio y te lo acepta. Claro. Bueno, tengo 10.000 euros, bueno, le damos tanto en dólares. O vas con 10.000 dólares a Madrid y vas a una casa de cambio, te lo cambian por euros. Sí, bueno, podías ir con nuestra moneda, te lo cambiarían porque tendría valor. Claro. Y la gente, no, esta moneda vale y se valoriza todos los años. Una lástima, muy penoso esto, Patricio, lo que hemos transitado. Esperemos que realmente este mes justamente de la Revolución de Mayo abra las mentes justamente de los líderes, de los políticos, de los pueblos hispanos, como para poder tratar de fortalecer esta historia y que sea más beneficioso para todos en su conjunto. Te mando un gran abrazo y estamos en otra oportunidad tocando esto y otros temas que realmente son interesantes plantearlo ante toda nuestra teleaudiencia, como Pedro, para que sepa estos valores que se han perdido, ¿no? Decime. Pedro, que esto no lo digo para que nosotros nos sintamos mal, al contrario. Argentina está en un pozo desde que hemos nacido, nosotros desde la edad que tenemos. Sí. Bueno, la única manera de salir del pozo es entender qué pasó. A partir de ahí ver qué políticas se pueden empezar a plantear, pero que realmente nuestros países fueron desgajados. A ver, compartiendo lengua y religión, somos 20 países, estamos locos, ¿no es cierto? Entonces, y después, bueno, a toda tu audiencia, si quieren entrar a YouTube y suscribirse a mi canal, que es fácil, Historia con Patricio Lons. Perfecto, querido. Historia con Patricio Lons, se suscriben, tocan la campanita y pueden ver los videos sobre independencia. Genial. Un gran abrazo. Te mando un abrazo. Estamos en contacto, muy gentil. Gracias, Pedro. Gracias a vos. Bueno, ustedes lo escuchaban a Patricio Lons, historiador, dándonos claridad con estas perlitas que nos daba, brindando, que nos iba tirando, que realmente son impresionantes, porque la gran mayoría de los latinoamericanos desconocen esta triste realidad que vivimos y que hoy de alguna manera nos afecta a todos, ¿no? Con la desindustrialización regional que hay y con la manipulación política vergonzosa que tienen muchos países, deteriorando concretamente y muy sencillamente lo que es la digna calidad de vida de la gente, de sus pueblos, ¿no? Tantos que hablan de la libertad, tanto que hablan de la integración, fíjense ustedes en este 2026
luego de décadas en la situación que estamos. Ya seguimos con más información, con data 100% confiable y precisa en tu señal predilecta, aquí en Galáctica Radio y Televisión Iberoamericana.